Gracias, presidente. Bueno, pues efectivamente es una cuestión muy técnica a la que hoy nos referimos, pero que tiene muchas connotaciones sociales. Quiero decir con ello que es importante contar con la opinión de los técnicos, pero también, como siempre, en salud, contar con la participación de los usuarios, de los enfermos, de los pacientes que tienen que someterse a un tratamiento que es tan fundamental para mejorar sus condiciones de vida, pero que tiene unos importantísimos connotaciones o efectos negativos que hay que controlar cotidianamente. Y por eso es necesario, en muchas ocasiones, hablábamos antes de las diferencias en número de población que tiene nuestra comunidad con respecto a otra y de las posibilidades, por tanto, de avances y de estudios que se han planteado ya en otras. Y creemos que es importante copiar modelos que están dando resultados óptimos en nuestra comunidad. Por tanto, traemos esta proposición no de ley para garantizar que el tratamiento anticoagulante oral, el TAO, el más habitual en España, se basa en la administración de fármacos denominados antivitamina K o cumanírico. El Sintrón, por ejemplo, es uno de ellos, un medicamento imprescindible para las válvulas mecánicas implantadas en el corazón y otro tipo de cardiopatías, embolia cerebral, pulmonar periférica, y necesita un seguimiento periódico del INR, o sea, una prueba de tiempo de protombina a través de un análisis de sangre para ajustar las dosis y las necesidades de cada paciente. El Sintrón es imprescindible, más allá de una proposición no de ley que a iniciativa de Ciudadanos en ese caso ya aprobamos en la Comisión de Salud de este Parlamento. También es importante impulsar junto a esto la incorporación de otros fármacos que son mucho más caros, pero que tienen mejores resultados en el paciente y, sobre todo, menos secuelas. Quiero decir que combinemos también, y no con esta proposición no de ley pretendamos olvidarnos de la recuperación y de la implantación de esos nuevos fármacos en nuestra comunidad. Pero en la medida en que lo que se está aplicando es lo que hay, el Sintrón decía que es imprescindible porque actúa haciendo que la sangre tarde más tiempo en coagular y evita, por tanto, que se formen coágulos o trastornos hemorrágicos por la disminución del rango de INR. El protocolo de coordinación asistencial es necesario en el contexto de un proyecto para mejorar, por tanto, la accesibilidad de los pacientes al control del tratamiento anticoagulante oral y su INR. Por tanto, planteamos un proyecto que contemple como puntos fundamentales el control del TAO que pueda realizarse o bien desde la atención primaria, sin perder calidad asistencial, cuando los profesionales cuentan con la formación adecuada y los medios necesarios. No es una prueba tan compleja, es evidente que tiene que estar supervisada a medio y largo plazo también por el especialista, por el hematólogo o la hematóloga en este sentido, pero que los controles pueden cotidianamente hacerse dentro del ámbito de la atención primaria. Un paso más que ayuda al control es el autocontrol del Sintrón. Y este es el objetivo también prioritario, que se realiza en periodos cortos de tiempo. Por lo tanto, se trata de una medida coste efectiva y una opción eficaz para controlar el TAO y evitar los riesgos derivados de la compleja ingesta de esta medicación. El paciente, correctamente asesorado por su médico o médica, puede elegir el modelo que prefiera para el control de su TAO. Para lograr el objetivo, el paciente debe recibir un cursillo que le permita conocer el funcionamiento del coagulómetro portátil y, obtenido el resultado del INR, para establecer la pauta de medición y saber en qué momento tiene que actuar o no tiene que actuar. Es necesario, por tanto, lograr un compromiso de colaboración y responsabilidad compartida entre atención primaria y atención especializada. Y se debe, igualmente, crear una base de datos única que agrupará toda la información de los y las pacientes en TAO y su evolución clínica y analítica. Crear un sistema de comunicación que permitirá que los médicos y médicas de atención primaria y los pacientes en autocontrol sean asesorados o asesoradas por los médicos y médicas de atención especializada cuando no sea suficiente con la atención de primaria. El protocolo de coordinación asistencial pretende asentar unas bases de actuación consensuada y unos requisitos mínimos también para lograr los objetivos del proyecto. Hay distintos modelos de control del TAO y, por tanto, se deben tomar acciones con una repercusión determinada. Los pacientes, asesorados y siguiendo las indicaciones clínicas de su médico, podrán optar por ser atendidos de forma continuada por el servicio de hematología o ser atendidos por su médico de atención primaria.
y realizar, desde luego, el autocontrol después de haber recibido ese cursillo de formación y disponer de los materiales, aparato y tiras reactivas, creando un diario del paciente en TAO. Para garantizar la calidad asistencial ante las posibles repercusiones de estas decisiones, es necesario que cada centro o entidad asegure las siguientes actuaciones: servicios de hematología e inicios de tratamiento, controlar y coordinar la calidad clínica y analítica del procedimiento, informar y asesorar a los pacientes sobre los distintos modelos organizativos y la determinación analítica del INR y ajuste de dosis, tanto de pacientes ambulatorios que acuden al servicio a pincharse, como aquellos que se realizan la extracción de la muestra en los centros de salud y se remiten al servicio, así como de los pacientes autocoagulados cuando necesiten despejar alguna duda. E igualmente se debe atender a los introneros desplazados. Educación sanitaria a los pacientes controlados con el servicio. Es prioritario favorecer la formación de unidades específicas, atender la consulta médica relacionada con la hemostasia y trombosis, tanto de pacientes ambulatorios autogestionados como ingresados, y atender las consultas telefónicas de sus pacientes en autocontrol. En esta pandemia hemos hablado mucho de telemedicina. Saben todos y todas ustedes que a mí la telemedicina me ha dado mucho miedo. Me ha dado mucho miedo porque es necesaria de una profundización en el control y en la formación, tanto del profesional que atiende como del paciente a la hora de relatar los distintos síntomas que puedan tener. No es lo mismo cuando se atiende una consulta telefónicamente, por ejemplo, de un paciente que sea muy exagerado a un paciente que no lo sea en el relato de sus síntomas. Eso no tiene mucha importancia si la relación médico-médica de atención primaria con el paciente lo conoce, pues más o menos ya sabe por dónde va la evolución de ese relato. Pero cuando no es así, eso puede ser un problema. Pero bien, una vez que hemos apostado por la combinación o por la compatibilización de la telemedicina, desde luego, con la medicina o con el tratamiento presencial, que nunca puede dejarse de lado, es necesario también utilizarlo en toda su extensión y para mejorar esa atención. Y en este caso también es fundamental que para este autocontrol, para esta elección, para este poner al paciente y a la paciente en el centro de un tratamiento que es crónico, y, por tanto, requiere de distintas actuaciones a lo largo de mucho tiempo, es necesario no hospitalizar o medicalizar. Creo que puede parecer que es una proposición no de ley que parece un poco anecdótica, que parece muy técnica, pero la realidad es que lo único que pretende esta proposición no de ley es poner, por un lado, al paciente en el centro e impulsar todo aquello que se debe impulsar en el ámbito de la sanidad pública, de la salud, de la sanidad pública, que no es otra cosa que volver a la declaración de Alma Ata con apostar por un modelo de medicina preventiva y comunitaria frente al modelo hospitalocéntrico que tanto ha imperado en nuestra comunidad. Resolvería muchísimos problemas, es un cambio de enfoque y pone, como decía, al paciente en el centro. Los pacientes y las pacientes son personas que tienen capacidad de discernimiento, aunque en ocasiones nos falten los conocimientos técnicos para apostar por la mejor solución. No se trata de tratarnos como a bebés, sino se trata de darnos los elementos para poder tomar las decisiones con conocimiento de causa. Y este es un poco el objetivo de ello. Acabo diciendo que hemos redactado al final una redacción consensuada con Ciudadanos, que en el conjunto viene a decir lo mismo que decíamos, y lo hemos hecho así porque tenemos aquí también la oportunidad de tener a una especialista en la materia, que es hematóloga, que es la señora Rabasa, y que, por tanto, puede haber dado una mejor redacción, pero sin, desde luego, cambiar cuál era la voluntad de esta PNL, que no es otra que, como decía, poner al paciente en el centro, sus necesidades, y dar una atención sanitaria que no pase por pasar horas y días en los hospitales de nuestra comunidad. Muchas gracias, señora Moreno. Se han presentado al debate enmiendas por parte del Grupo Mixto y del Grupo Ciudadanos.